Vamos a ver. Acá voy a tener que repasar esta parte, por si me preguntan. Aquí básicamente podemos pensar que tenemos los pesos. eh, Fíjate que se van distribuyendo dentro del círculo unitario por el que se pueden mover, de tal forma que después quedan con la misma posición que las redes, ¿no? Porque las líneas que conectan los pesos están ahí solo para indicar que las dos unidades I y J son adyacentes en el arreglo de neuronas. Pero estos son los pesos. O sea, bueno. Observación 3. Este experimento fue hecho para descubrir si el ordenamiento de los vectores de peso puede proceder más rápido si la ecuación 3 fuera aplicada a más que 8 vecinos. Uno de los mejores métodos fue que aplicando a los vecinos más cercanos, mientras uno de los mejores métodos fue aplicar la ecuación 3 como tal, en la unidad seleccionada y en sus vecinos, 8 vecinos más cercanos, mientras que usa un valor de un coeficiente de aprendizaje alfa sobre 4 para aquellas 16 unidades que rodean a las anteriores. ¿A qué se refiere? Yo estimo que sea tipo, si te paras acá, tenés 8 alrededor, y aquí que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, me voy a parar, qué sé yo, me pierdo. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí, ahí va. O sea, tomás eh, dos vecinos. Así que, vamos a ver. Un resultado. Relating to the previous in figure 5, this case running seems to proceed more quickly and more reliably. Ah, sí, mirá, o sea, en 2000 ya llegó. Mientras que antes necesito 10.000. Comentarios. Algo que debe ser mencionado sobre estas simulaciones en 1 a 3 es que ok, la simulación 4 es la que me cuesta. Vamos a ver. Considerando la figura 6, que muestra un arreglo unidimensional de unidades de procesamiento gobernados por ecuaciones de sistema 1 a 3, o sea, lo que vimos. En este caso, cada unidad, excepto las externas, las más lejanas, tienen dos vecinos. Claro, bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, si son todas eh, unidimensionales, obviamente la que están en los extremos solo tienen un vecino. Vamos a ver. Este sistema recibirá señales senoidales y se ordenará según su frecuencia. Asume que un set de resonadores o filtros pasabanda sintonizados a frecuencias aleatorias diferentes, 5 entradas para cada arreglo, para cada unidad, son elegidas al azar. Ok, vamos a ver. Esto se entiende. Ok, eso también se entiende. Aquí me pierdo un poco. Vamos a ver. Inputs to each unit are now picked up at random.
esto sí lo entiendo. O sea, entiendo que quedan ordenadas de tal forma que cada neurona corresponde a una cierta frecuencia u orden de frecuencia, en orden ascendiente o descendiente. Pero no entiendo esta parte. Formation of frequency maps is resonator instance segment of filters and quality factors range 1 to 2. Frequencies are selected at random point. He vuelto, perdón, se me cortó la térmica del tablero de Fivertel. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí se escucha. Bien. Entonces estábamos hablando, no sé hasta dónde quedó. ¿Esto lo vieron? Que dibujé los pesos sinápticos de dos neuronas que tienen norma 1, según la regla de aprendizaje. Me ¿Lo parece vi? que no estás transmitiendo. Ay, gracias. ¿Estos llegaron a verlo? Sí, o sea, se cortó cuando le estabas dibujando. Ok. Son los pesos sinápticos de dos neuronas de norma, los pesos tienen norma 1, o sea que si yo trazo un círculo, a ver cómo se traza el círculo acá. A ver, pongamos que esto sea así. Supongamos que sea así la cosa, ¿no? Bueno, ahí. Son los pesos sinápticos. Bueno, como yo voy a elegir muestras de norma 1 también, en el caso del ejercicio anterior que vimos, elegía de una esfera unitaria, yo voy a elegir muestras del círculo unitario para que podamos dibujar este problema acá a mano. Entonces todas estas muestras que están acá van a proyectar más fuertemente sobre el vector MI o sobre el vector MJ. ¿Qué les parece? Las muestras celestes, ¿proyectan sobre MI más fuertemente o sobre MJ? MI. MI, por ejemplo, la proyección Ah, ok. Sí, ya sobre entendí. MI de esta muestra será algo acá, así, y la proyección sobre MJ de esta muestra será algo así. Claro. Entonces la proyección va a ser mayor sobre MI para las Ah, ok, muestras que ok. estén cerca de MI que sobre MJ. Bien. ¿Por qué? Porque acá reduje la dimensión del problema a dos. Saco muestras de una circunferencia unitaria y tengo pesos en una circunferencia unitaria. Bien. Y resulta que esto, ¿qué es la proyección de una muestra sobre el vector unitario? ¿Con qué lo podemos medir? La proyección de esta muestra sobre los vectores unitarios. ¿Con qué podemos medir esa proyección? Esto tiene que ser un poco más largo, chicos. Ahí. ¿Con qué podemos medir esa proyección? A ver, hago otra pregunta. Si proyecto la muestra que está justo sobre este vector, la muestra celeste sobre este vector, si la proyecto sobre MI, ¿cuánto me da? Uno. 1. Ok. Si proyecto la muestra que está a 90 grados de ese vector, esta muestra de acá, Cero. 0. Bueno,
¿Qué función trigonométrica tenemos? Coseno Que de alfa. el coseno. Perfecto. Entonces podemos decir, usar la distancia coseno. Con letra de segundo grado, ¿sabes? ¿Sí? Entonces podríamos decir que para cierto rango de digamos, para cualquier ángulo que pongamos, la neurona ganadora, la neurona acá, será la que tenga coseno de mj del ángulo formado por mj y la muestra x esto máximo sobre todo j. No es un cociente lo que dibujé, ¿eh? Busco para todas las neuronas el máximo y eso se llama distancia coseno. Y nos ayuda en este caso a determinar la ganadora como el producto de pesos sinápticos por la entrada. ¿Sí? Pero básicamente lo que está haciendo es decir cuál es la neurona que tiene su vector de pesos más cercano a la muestra que saqué en ese momento. Ok. Entonces ustedes en el práctico van a usar otro mecanismo para elegir la ganadora, que es el que acabo de nombrar, porque es más fácil, no tienen que normalizar nada. Entonces, un mecanismo es, normalizando todo, la que me dé el coseno más alto, y el otro mecanismo es, sin normalizar, busco qué peso sináptico está más cerca de la muestra. Y esa será la neurona ganadora y actualizo esa y sus vecinas en la dirección de la muestra. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? Sí, y sus vecinas en la dirección de la muestra es haciendo una referencia a la ecuación de actualización, no es que tenga ningún tipo A la actualización, de relación ecuación, geométrica con el problema, solo que se actualiza con la dirección de la muestra, nada más. siempre con la dirección de la muestra, se Ok, actualiza la ganadora y las vecinas en el espacio de las neuronas, ¿no? Las claro, vecinas, claro. vecinas, Sí, y no hace falta normalizar, claro. no hace falta normalizar. De hecho, yo creo que ellos hablan ahí en el paper de que la normalización tiene que ver con el uso de los recursos sinápticos y me parece que fue una crítica inicial de algún revisor que le dijo por qué una neurona no puede normalizar. Y bueno, lo explicaron de esa manera. Claro, dice, mejora la selectividad y también es beneficiosa para mantener los recursos de memoria en un cierto Bueno, sí, nivel, dice. porque todos, digamos, todos los vectores de peso suman uno, ¿no? Eh, si no, tendría problemas con esa regla de- para determinar la salida de las neuronas, si no normalizara. No, no funciona esto, si uno no normaliza haciendo que la salida de la neurona sea el producto de la entrada por los pesos. Eh, bien, vuelvo. A ver, ¿quién me faltaba entre los integrantes de hoy? Elías, hablaste ya, ¿no? ¿O no? No, todavía no. Todavía no, Elías. Bueno, Elías, contame qué significa esta figura. Bueno, aquí la simulación 2 lo que explica es que, o sea, representa gráficamente cómo se van actualizando los pesos con cada iteración.
lo que hace es realizar conexiones entre los pesos, como para entender cuáles son vecinos de cuál. Eh, y ahí o sea, te va mostrando cómo va desglosando. Esto es utilizando la ecuación 1, 2 y 3 que presentó previamente. Eh, Después, el más interesante me parece que es la simulación 3. Espera, Eh, pero la figura esta, ¿qué significa entonces? es una Perdón porque distribución me de los perdí. vectores de peso en distintas iteraciones. Entonces, por ejemplo, al principio Ok, tenés, ¿y dónde hay un vector de peso en la figura? Acá. sería cada punto, o sea, Cada, cada vértice. o sea, cada intersección. Claro, O sea que acá puso el vector de peso de la neurona 1, 1, por ejemplo. sí, O el de la NN, porque puede ser que el mapa esté invertido. Si acá puso el de la 1, 1, acá puso el de la 1, 2. por cierto, no se ve el cursor, al menos yo no lo veo. No se ve el cursor. No, sí, A ahí lo ver. vi, pasa que es muy chico. Ok. No, Vamos a ver. Acá puso el vector de pesos de la neurona 1, 2, 3. sí, 1, 2. De la 3, 4. Y acá puso el vector de pesos después del entrenamiento de la neurona 3, 5. claro, ¿Estamos de acuerdo? Y los unió con una línea. claro, Y al de la 3, 5 lo unió con una línea al vector de pesos de la 2, 5 y también de la 4, 5. ¿Sí? Y entonces lo que está mostrando acá es que por más que esto empiece totalmente desordenado, a través de las iteraciones se termina ordenando de tal manera de cubrir de manera lo más justa posible el espacio de donde vienen las muestras y que los pesos sinápticos de neuronas cercanas en el espacio de las neuronas, esos pesos sinápticos son parecidos. claro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Sí, sí. Ok. Lo está dibujando. Esto es una proyección de los pesos sinápticos dibujados en la esfera 3D sobre este cuadrado, ¿no? claro. Sí, o sea, en realidad es en 3 dimensiones, pero bueno, Claro. obviamente todo se mantiene en- bueno, en esa esfera de dimensión 1, ¿no? Bien. Perdón, de magnitud 1. Y entonces la 5, ¿qué dice? La 5 aquí corresponde a la simulación 3, en la cual Sí, se probaba otra forma de actualizar los pesos. En el previo únicamente se actualizaban los pesos no solo de la neurona ganadora, sino también de los 8 vecinos. En sí, este hace lo mismo, pero también eh, actualiza los pesos de los vecinos, 16 vecinos, o sea, de la capa externa, por así decirlo, ok, con un factor de aprendizaje alfa sobre 4. ok, Y ahí muestra que llegan al resultado mucho más rápido. Antes necesitó mucho 10.000 más rápido. iteraciones, ahora necesito solo 2.000. Ok, perfecto. Y acá había una cuestión interesante. Esto, ¿me explicás esto? A ver. Ok, bueno, lo voy leyendo. ¿Qué causó el Sí, autoordenamiento? Algunas propiedades fundamentales de este proceso pueden ser determinadas según la siguiente argumentación. El proceso correctivo de la ecuación 3 incrementa el paralelismo de los vectores vecinos activados. Por ende, el orden diferencial de todo el arreglo incrementará en promedio. Esa oración no estoy seguro cómo interpretarla. Eh, o sea, te está hablando efectivamente de cómo toda esa región está claro. variando su peso. Esa región se está alineando, los vectores de esa región se están volviendo más paralelos.
Claro. O sea, podemos pensar en un mantel cuando uno lo agarra, lo pincha y lo alzas, como que estás llevando toda la misma dirección, ¿no? Así es como. Exacto, Ok. sí. Eh, ¿Dónde estaba? Ok, sí, ya vi. Sin embargo, los pasos de ordenamiento diferencial, bueno, de los expresados arriba, no pueden tomar lugar independientemente uno del otro. Como todas las unidades en el arreglo tienen vecinos que afectan durante el proceso adaptativo, los cambios en unidades individuales no pueden ser compatibles a menos que resulten de orden global, o en un orden global. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, si ordeno a la ganadora, alineo a la ganadora con la muestra y alineo a las vecinas con la muestra, cuando a una vecina de esas, de la ganadora esta, le toque ganar, esa vecina va a ordenarse con la muestra con la cual ganó, pero también va a ordenar a sus vecinas, dentro de las cuales estaba la primer neurona que ganó. Ah, ok. ¿No? Entonces, no se pueden formar de esta manera eh, como lugares ordenados en un espacio de lugares desordenados. O sea que no pueden haber spots ordenados, aislados en el espacio, sino que el proceso va a ser global. Y si uno ordena la ganadora y las vecinas, siempre, entonces supongamos que tenemos un array de 10 neuronas unidimensional. Ganó la 3, ordené a la 2 y a la 4. Después gana la 5, ordené a la 4 y a la 6. Después gana la 4. Bueno, ahora voy a ordenar en la dirección de la muestra que hizo ganar a la 4, a la 3 y a la 5. ¿Se entiende? Entonces, el ordenamiento va a terminar siendo global, salvo que haya algunos problemas con uno toma, por ejemplo, una vecindad de 0, o sea que solo ordena la ganadora siempre y no las vecinas, bueno, no va a haber ordenamiento. O uno toma una vecindad muy pequeña en una red extremadamente grande, bueno, probablemente se formen esos spots de ordenamiento en el espacio que no van a estar ordenados entre sí, entre spots. Bueno, ¿seguimos con esto, Elías? Ok. Bueno, esta ¿Qué hizo tabla acá? corresponde a la simulación 4. Lo que Es- hizo fue teniendo... eh, Espera que voy a tratar de buscar la simulación 4, este Adobe que sí, tiene. al A final ver ahí está cómo puedo hacer para que no gráfico. salte de página. ¿Alguien sabe cómo se hace para que vaya continuamente? Ah, acá. It's one full page. No. ¿Qué, qué querés cambiar? No, que quiero que no me salte de página cuando llegue abajo. Ah, creo que tengo que hacerlo así. Listo. Ahí Claro, está, modo con la continuo. manito. Bueno, contame entonces este experimento y después vemos los resultados. Bueno, este fue el que más me había costado entender, porque hay una parte en la que explica unos detalles que no entiendo, pero bueno, según entiendo es, tenés una señal de entrada, eh, tendrías distintos, mejor dicho, resonadores, distintas frecuencias, Sí, que pasan a una red unidimensional en la que todas tienen dos vecinos, excepto los extremos, porque bueno, esos van a tener un bien. solo vecino. Y lo que va haciendo es, al entrenarlos, logra que las neuronas se enciendan de manera ordenada para, por ejemplo, la frecuencia más baja arranca la neurona 1, la segunda frecuencia la neurona 2, y así hasta llegar a la más alta. O al Está bien. revés, O sea que estos son filtros pasabanda sí, que dejan pasar una determinada frecuencia. claro.
este dejará pasar de 0 a 5 Hz, este de 5 Hz a 10 Hz, este de 10 Hz a 15 Hz y así, ¿no? Y Sí. algo decía con respecto a las entradas. Sí, aquí lo tengo marcado, comenta que 5 entradas a cada unidad del arreglo son elegidas al azar de las salidas del resonador. ¿Cuántos Eh, resonadores? Dicen que es un conjunto de resonadores, así que Ok, elige 5 muestras al azar. ok. O sea que puede haber 20 resonadores, cada neurona recibe 5 tomados de esos 20. Claro. Pero una vez que se fija esa conexión, quedó fija, ¿no? O sea, no es que después cambio. Ah, ok. Bueno, ¿Sí? eso no lo había entendido, por ejemplo. Está bien. Ok. Bien. Después, o sea, de esa forma no hay una correlación inicial, bueno, en ninguno de los parámetros. Después lleva a Mira, cabo acá una dice serie de... 20 resonadores. Ah, ok, claro. Después lleva a cabo el proceso de adaptación, cada uno generando una nueva señal senoidal con una frecuencia aleatoria. Y bueno, ahora podemos ver bien la tabla. Os explica en detalle en el párrafo de abajo cómo lo hizo. Y aquí te muestra en 2 casos. En uno de ellos quedó ordenado de menor a mayor y en otro de mayor a menor. En ambos casos la frecuencia mínima es de 0,5 y la máxima es 0 de 1. Bien. Entonces, bueno, en la primera fila podemos ver cómo va de 0,55, 0,6, 0,67 hasta 0,83. Y en Ok. el otro caso es al revés. Entonces, si pongo una frecuencia de 0,77 para el primer mapa, Sí, se encendería ¿cuál la va? quinta unidad. ¿Cuál? La quinta unidad se Bien. encendería. Si pongo una frecuencia de 0,76, ¿cuál va a ganar? Y también la quinta unidad. Si pongo una frecuencia de 0,72, ¿cuál va a ganar? Y la 4. Ok. La 4 va a ganar, pero la 5 va a tener una salida grande también. Sí, eso Entonces, en decimos. función de esa salida, ¿uno qué podría hacer? Porque lo que yo voy a ver es, yo no sé qué frecuencia puse. Si gana la 5, si la 5 está muy alta y las demás muy bajas, entonces sé que es 0,77. Claro. Suponete que se encienda la 4 un poco y la 5 bastante. ¿La frecuencia va a estar más cerca de 0,77 o de 0,70? De 0,77. Bien, entonces, ¿qué proceso puedo hacer sabiendo eso? Sería la resta, ¿no? Va. Bueno, puedo Sí. hacer una especie de composición lineal entre la 4 y la 5 para estimar cuál fue la frecuencia presentada. Como una interpolación podría ser. Claro. ¿Está? Bueno, Elías, gracias. Bien. Venía Rocío, ¿no? Así es. Contame, Rocío. Bueno, em, acá lo que plantea es esta autoorganización abocada a sistemas físicos eh, donde se pudiesen considerar el neuronal, ¿no? Plantea que hay dos fases. La primera es la formación del grupo de actividades en la matriz alrededor de la unidad con mayor activación y una segunda fase que es un cambio adaptativo en los pesos de entrada de esas unidades donde la actividad está limitada, ¿no? Em, Comenta, medio al pasar, que muchas de las estructuras del sistema nervioso central son de 2 dimensiones, si no se considera la estratificación en láminas de estas estructuras, ¿no? Mm, Después se detiene en el neocórtex, que no sé cómo se traduce. Em, neocorteza. Neocorteza, ok. Sí. Em, que tiene una textura, digamos, pronunciada de manera vertical, que determina una respuesta celular también en esa orientación, ¿no?
A su vez, plantea la dinámica de la interacción entre las celdas de manera lateral y se ve esa imagen donde aparece el más y el menos. Lo que define es si hay Mira, una célula. fíjate, un minuto, ¿no? Acá dice que hay evidencias tanto anatómicas como fisiológicas para de, este tipo de interacción lateral exacto. entre células, ¿no? Entonces dice que hay Tres áreas. excitación, ¿cómo? Hay tres áreas de acuerdo a la distancia para con la celda. Sí, La primera es de excitación, que está indicada con el signo más. que Después tiene de entre los. 50 y 100 micrones de eh, diámetro, exacto. de Después radio. después de esa distancia viene un área de penumbra de acción inhibitoria Sí, que llega hasta los 500 micrones. Y sí. después existe una acción excitatoria débil que puede llegar hasta el centímetro. De Bueno, hecho, en la segunda imagen, ahí se observa, eh, un poquito más arriba, se acá. observan distintas células, una al lado de la otra, y se observa con punto blanco una acción excitatoria y con punto negro inhibitoria. Entonces, las que están más cerca tienen gran acción, las, eh, digamos, la- paradas del centro. La primera a la izquierda es excitatoria, la segunda a la izquierda es inhibitoria y la tercera vuelve a ser excitatoria. Ok. Em, Entonces, bien, si gana la neurona I, sí, ¿qué hace sobre la neurona I más uno y sobre la I menos uno? las excita. Bueno, y la neurona I más uno, ¿qué va a hacer sobre la I? Porque la neurona I más uno pudo estar en cero, la neurona I la excitó, y ahora la neurona I más uno, ¿qué va a hacer sobre la I? Y debiera excitarla también. Ok, bien. Eh, bien, Entonces, eso tiene una cierta dinámica que vamos a ver más adelante. Eso ok, es un proceso en el tiempo, claro. pero inicialmente uno podría decir que si uno suma cómo esta neurona excita a sus vecinas, podría trazar esta forma de curva de sombrero mexicano, Mm, ¿no? Lo llaman así. sí. Y decir que las vecinas en el rango de los 50 a 100 micrones están excitadas por una neurona que disparó mucho, las que están más allá de las vecinas están inhibidas porque hay conexión excitatoria fuerte de corto alcance e inhibitoria débil de largo alcance. ¿Sí? También hay inhibitoria acá, pero es más débil que la excitatoria. Y entonces en el balance de inhibición-excitación lo que sucede es esto que está acá. Es un balance de inhibición-excitación lateral, alrededor de la neurona I. Si uno considera la neurona esta que está acá, tendrá que poner el sombrero mexicano centrado en esa neurona. Mm, Entonces, eso explica por qué uno puede a las vecinas moverlas en la dirección de la entrada que recibe la ganadora, y también podría a las que están más alejadas moverla en la dirección contraria, ¿no? Como hace acá. ¿Qué más tenemos, Rocío? Em, bueno, después empieza con un primer punto, el 3.1, que es el comportamiento dinámico de la actividad de la red. Sí, Y entonces habla de un ritmo en el disparo de las neuronas del sistema nervioso central que resulta estar relacionado con la transmisión presináptica integrada. Y determina que la variación en los cambios en relación al potencial postsináptico crece linealmente. ¿dónde está eso? Em, eh, Al principio en esa frase, em, acá, Ok,
rate Sí. which depends. Sí, Bueno, sí. bien. Cuestión que empieza a definir la frecuencia de activación promedio, que es ese nu, que resulta una función definida como una sumatoria, donde delta define una característica funcional que después Sigma. la especifica. Después, beta es la eficacia sináptica, que define si beta es mayor a cero, la sinapsis es excitatoria y si es menor a cero es inhibitoria. Y después, epsilon j define la frecuencia impulsiva presináptica. Ok, entonces veamos un poco. Estos van a ser, épsilon van a ser picos o pulsos que vienen con una determinada frecuencia. Multiplicados por beta, que van a ser los pesos sinápticos entre la entrada J y esta neurona eta, sumados, y esta función probablemente sea una función del tipo sigmoideo. Entonces es una especie de conversión de frecuencia a un valor continuo, ¿no? Okay. Bien, bien. Ahora, esto es lo que le pasa a una neurona Es un promedio, digamos. es un promedio, sí, Entonces, después busca extender esta definición para cada salida, digamos, para cada I, a bien, lo largo del tiempo. Entonces se bien. extiende esto incluyendo un término en el sumando, que es la depolarización integrada causada por externos, mientras que la sumatoria, que está como segundo Esto, término, sí, eh, está causada por, por lateral couplings, o sea, la relación con los Acoplamientos laterales, laterales. con los ok. que están al lado. Entonces veamos acá, esto. Sí. Acá, Em, veamos. Espera un poquito, veamos. dale. La neurona eta sub i. Al Sí. principio está todo en silencio. Mm. La neurona eta sub i recibe una entrada determinada phi sub i, la pasa por Externa. sigma Sí. y pone una eta. Esa eta excita a las vecinas, a ella también, inhibe a las más lejanas y excita débilmente a las otras. Entonces en tiempo cero, cuando pongo la entrada, la única neurona que se excita es I. En el siguiente paso de tiempo, estas ya tienen una salida debido a la excitación de esta neurona. Mm. Entonces esa salida, como esta es vecina de esta, esa salida va a tener una conexión excitatoria hacia acá. Digamos, para cada neurona tengo que replicar este dibujito de excitación e inhibición. Mm. Entonces, en tiempo cero, cuando t vale cero, la salida de la neurona I es una función sigmoidea de la entrada. Porque fíjate que esto está calculado para tiempo, para t menos delta t. Claro. Y como es tiempo cero, no tengo tiempo negativo, o sea que esto es cero. En tiempo 1, la salida de la neurona I va a ser lo que vale la entrada en tiempo 1, más lo que valen las salidas de las neuronas K en el tiempo anterior, multiplicado por un parámetro que depende de la distancia. Bien, ahora, ¿se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Todos entienden? Sí. Dice que K pertenece a SI. ¿Qué es SI? Es el set de células para cada salida. ¿Qué células? Entiendo que son los laterales. Ahí dice exactamente qué es. Set of cells connected to cell I. Sí. Bueno, entonces el conjunto de neuronas que están conectadas a la neurona I.
esa conexión, por ejemplo, si vamos a la imagen que estábamos analizando antes, ¿yo Ujú. puedo considerar que la I y la I más 2 están conectadas? No, no. Pero fíjate que la I y la I más 2 están conectadas, o sea que de la I más 2 va a venir señal inhibitoria, Claro, pero sí hay una conexión, digamos. ¿sí? Ok, que sea Este inhibitoria no mapa, implica que... este mapa se replica para cada este patrón de conexiones hay que dibujarlo para Para cada todos. neurona. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la I va a excitar mucho a esta, va a inhibir poco a esta, entonces esta va a estar inhibida, con lo cual va a, va a inhibir menos todavía esta. Si esta estaba en cero, al inhibirla va a quedar en cero. Entonces la inhibición sobre esta no va a actuar. Ok, Pero si esta estaba en cero y fue excitada, en el paso T siguiente, igual a 1. esta va a excitar a esta. Y a su vez a ¿Sí? la otra. Ok, Y bien. eso es un proceso, por eso digo, acá aparece una dinámica temporal que sucede cuando uno pone la entrada. ¿Sí? Bueno, em, ¿qué Bueno, es la figura 9B? La figura bien. 9A y B. ¿Esto lo leíste? Sí, sí, sí. Espera, que ya dijiste mucho, ¿eh? Vamos a ver a quién tenemos. Nicolás ya hablaste, ¿no? Sí, sí. Pablo también, Ramiro también. Santiago, ¿estás ahí? Sí, estoy. Un poquito más alto el micrófono, Santiago. Bueno, de última entro con el celular, porque, Ah, ok. bueno, ¿Será puede ser que... rápido. ¿Cómo? Porque sí, por el micrófono de la compu me va Bueno, bastante bajo. contame esta figura, Santiago. Te voy a ser sincero, creo que es de lo que menos entendí. Todo el resto lo entendí bastante, pero ese me costó mucho. No, Oh, sí, también. o sea, bueno, viendo los ejes, por lo pronto sería Situation. digamos, la salida del- de la neurona, el eje Y, y el eje X sería como sería era la, eh, sí, la neurona, justamente. Pues, Ok. O sea que en el eje X dibuja la neurona sí, y en el eje Y dibuja cuánto vale la salida de esa claro, neurona. sí. ¿Sí? Y ahí muestra una evolución en el tiempo. Bueno, eh, entonces, ¿cuánto vale la entrada para ambos casos? eh, ahí le mete una senoidal, Sí. 2,5. 2 por seno de pi y sobre 50. O sea que la entrada para la neurona 1 vale lo mismo que para la neurona eh, 10. 49, ¿no? Para la neurona 50 la entrada vale 0, Sí, porque le queda claro, 2 por seno de pi. sí, Y para la neurona 0 también vale 0. claro. O Claro. sea que tiene de neurona de 0 a 50. Bueno, bien. Para la neurona 25 la entrada es máxima. Sí. Claro, ¿Sí? Y esa entrada la pone y la mantiene fija. sí, Esa entrada la pone a, a cada neurona le pone el valor correspondiente de entrada. sí, ¿Sí? Esta será la neurona 1 y esta será la neurona 50. O sea que le pone una entrada así. claro. La del medio es la que más recibe, el valor más alto recibe. Muy bien. Y como que evoluciona en que lo que tenía la entrada más alta, como que crece mucho, y las otras terminan como que, es como que se termina filtrando prácticamente. Espera, espera, espera. Después, ¿qué usa como vecindad? Eh,
entiendo que es el A, ¿no? El A sería las 5 neuronas más cercanas. No, perdón, 5 de cada lado. ¿Y dónde está esa figura? ¿La viste? Sí, es arriba la de... Figura 8, Sí, acá. sí, sí. Entonces, si gana la neurona acá, las dos neuronas vecinas para cada lado reciben excitación de valor B y las 4 siguientes para cada lado reciben inhibición de valor menos B sobre 3. Pero no sería, o sea, digamos, ahí dice que la segunda tiene valor de K 5. ¿Cómo? En el gráfico ahí, eh, ponele el segundo palito, ¿Este? no, el de la derecha, perdón, el ¿Este? del ese estaría en K igual 5, porque A es 5. Sería, o sea, no entiendo eso, digamos, ¿qué vendría a ser A? A es cuántas neuronas excita alrededor. Ah, ok, está bien, sí, sí. O sea, ¿Sí? excita 5 de cada lado. No sé dónde dice que A es 5. En el experimento En, abajo. Ok, en la, ok, ok. la Está bien. descripción. Está bien, ok, Bueno, pero simplemente este es el patrón de excitación e inhibición. Define A, define B sí, y le queda definido el patrón de excitación e inhibición. Si A es 5, entonces excitará 5 neuronas a la derecha y después, desde la sexta, inhibirá hasta 3 por 5, 15, hasta, desde la sexta hasta la 16 las inhibirá. ¿Sí? sí, 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 Y pone B y B sobre 3, una relación entre excitación e inhibición. ¿Está? sí, sí, Y corre esta fórmula. ajá. Y entonces pone esta entrada en tiempo igual a cero. ¿Y qué le pasa a las neuronas cuando aplica la dinámica esa que explicó Rocío? Bueno, hace dos experimentos, una tiene, dependiendo, o sea, creo que lo que cambia es, claro, el valor de B, también me parece. Eh, no, Cambia el valor de B, sí. Sí, sí. sí. Y lo que hace es o sea, primero hay como para un valor de B que parece que está como abajo de un umbral, 0,20, sí, 0,024. eh, como que solo crece un poco, pero no mucho, como que no es muy selectivo, Ok, podría decir, ¿no? bien. Y después, cuando pasando un umbral que le llama límite de saturación, ahí como parece como si fuera que diverge, como se, Crece para acá arriba, ¿no? sí, Bien. Y cada vez entonces, haciéndose más angosta, ¿no? sí, si uno si uno pensara en que estas neuronas están discriminando una determinada orientación de línea, como vimos en la clase pasada, están determinando orientación de línea. Y justo acá, esta neurona, la 25, es selectiva para líneas a 45 grados. Pero cuando uno muestrea, cuando uno mira, lo que está mirando viene con ruido. Es el cerebro o el mapa el que en todo caso filtra todo eso y dice, ah, es 45 grados. Claro, ¿No? O sea, la retina recibe fotones y esos fotones no tienen una organización de línea. Entonces recibe fotones y es como que en el tiempo a la neurona Y le llegó una muestra que valía, una entrada que valía esto, después le llegó una entrada que valía esto, después le llegó una entrada que valía esto, y lo mismo para todas, nada más que a la I tiene más probabilidad de recibir entradas altas. Pero es un proceso estocástico, ¿no? Lo sí, que pasa en nuestro cerebro, digamos, lo que pasa en la realidad. Y a partir de ese proceso estocástico tenemos que determinar en un tiempo limitado cuál es la orientación de las líneas que estamos viendo. ¿Cuál te parece que es el mejor caso? ¿El A o el B? y el B. ¿Por qué?
porque si dijimos que la neurona 25 es la que se encarga digamos, la que identifica líneas a 45 grados, Sí, ante una entrada eh, que, bueno, efectivamente debería ser, es una línea de 45 grados, o sea, el esquema de la izquierda como que no te daría una respuesta muy certera de que realmente es como que lo identifica, o como que no la identifica realmente. En la derecha como que se nota que, o sea, como que responde ante esa línea diciendo efectivamente es una línea 45 grados. Sí, pero también podría ser a 41, a 42, a 43, 46, 47, 48, ¿no? O Sí, pero sea, bueno, sería todo más este preciso. área, Entonces, lo que sí vos podés decir, suponete que acá esté, si esto es 45, acá está 40. Lo que sí podés decir es que no es un ángulo de 0 a 40, eso claro, seguro, es más selectivo. claro. Y podés decir que no es un ángulo de 50 a 90, seguro, porque no hay ninguna neurona que responda ahí, Sí, después de 10 pasos, ¿no? sí, sí. O sea que vos en 10 iteraciones eliminaste un montón de orientaciones que no son lo que te están mostrando. Y te vas a quedar con esta parte y vas a muestrear la salida de estas neuronas. Sí. Bueno, encontrar el valor medio de todo esto es más fácil cuando tenés menos neuronas que cuando tenés muchas neuronas. Claro, sí, sí, sí. Entonces, cuanto más elevado sea este pico y más finito, más resolución vas a tener en la detección de las orientaciones. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, sí. Bueno, ese fenómeno se llama adaptación neuronal y sucede realmente. En 40 milisegundos, las neuronas se adaptan rápidamente por este proceso de inhibición lateral, al menos en la corteza visual. ¿Sí? Em, y por otro lado, no sé si ustedes hicieron teoría de detección-estimación. ¿Alguno hizo eso? No. Ok. Hay Yo, una cantidad un estadístico que se llama información de Fisher, Fisher Information, que se aplica muy bien acá y que dice que uno va a estimar cuál es la orientación, ¿sí? ¿Cuál es la orientación? Lo va a estimar mejor cuando menor sea la varianza de nuestro estimador. Y fíjense que en el paso 10 la varianza de nuestro estimador, que es la actividad de esta población, es menor que en el paso 0. En cambio acá en el paso 10, la varianza del estimador es parecida a la del paso 0. Entonces, cuanto menor sea este clúster de activación neuronal, menos nos vamos a equivocar diciendo cuál es la orientación. ¿Podremos decir 46 grados? Sí. 44, 43 también. No vamos a decir 90 o 0. Eso seguro. Bueno, muy bien, Santiago. ¿Lo entendiste bien? Eh, y me quedaba alguien más, ¿no? ¿Dónde tengo la gente acá? Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Rodrigo, vos no hablaste todavía, ¿no? No. Pero igual esta parte no la tengo muy clara, pero Contame los experimentos que hizo. ¿cuáles? Es- eh, Viste que tiene los experimentos de efectos especiales. Sí, pero ¿Los la verdad esta leíste? parte no. Leí hasta el principio y los primeros experimentos y no había entendido mucho y esta parte no llegué del todo. Ok. ¿Alguien llegó a leer esto? Sí, lo leí. Tengo un par de anotaciones. Sí.
particularmente a partir del 4.2. Pero, o sea, aquí va hablando de distintos efectos que va notando. Sí, Lo voy leyendo. sí. Muy bien. Bueno, en esta sección es una propiedad importante, una característica de organismos biológicos es demostrada. La escala o factor de magnificación del mapa generalmente no es constante, sino que es una función de la ubicación en el arreglo que depende de la frecuencia de los eventos de entrada que han sido mapeados a dicha ubicación durante la adaptación. Ujú. Parece que el factor de magnificación es aproximadamente proporcional a la frecuencia de arriba. Esto significa que los recursos de red son utilizados óptimamente según la necesidad. Esa sería la... Eso significa que si hay una región del espacio que tiene una densidad de muestras mucho más alta que otra región, en esa región va a haber más neuronas atendiéndola o menos neuronas atendiéndola. Y si hay muchos estímulos, habrá más neuronas. Sí. Me dejan, perdón, un minuto, ¿eh? Sí. ¿Hola? Sí, sí. Sí, señor, 14 horas. Gracias. Hasta luego. Perdón. Sí. Bien, ok, entonces va a usar más neuronas para resolver aquellos lugares del espacio que tengan muchas muestras. Claro. O Sería sea que como ahí lo va a ser que como un zoom. vimos el otro día del homúnculo, ¿no? Creo que así se llama. Exacto. Bien. Sí. Eh, la, bueno, la alocación óptima de recursos en el mapeado fue demostrada por medio de las siguientes series de experimentos. La distribución de los vectores de entrenamiento. ¿Lo sigo leyendo o salto al No, 4.2? por ahí podés poner la figura. Ok. Podés explicar la figura. Bueno, aquí la figura 11 va mostrando en el eje horizontal la frecuencia relativa eh, en la que se ve estimulado eh, y en el vertical la fracción ocupada, o sea, cuántas, Ujú, bueno, cuánto le dedica, ¿no? Y vemos que es una relación casi lineal. claro. O sea que cuanto más veces recibió muestras de una parte del espacio, más neuronas metió en esa parte. Claro. ¿Sí? Perdón, ¿eso tiene relación con lo que veíamos antes, que en promedio a las vecinas las mueve de forma paralela a la muestra? Sí, claro, porque si una resulta ganadora y para una entrada determinada y se mueve ella y sus vecinas, Claro, cuando vengan entradas y esa entrada determinada está en un clúster de muy denso de entradas, claro, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es magnificar eso y tratar de resolver ese clúster entre ella y sus vecinas claro. y las vecinas de las vecinas y va a dejar muy pocas neuronas para aquella parte del espacio que tenga pocas muestras. Bien, bien, gracias. Bueno, ¿qué más anotaste acá, Elías? Bueno, después resalté en el 4.2, en efectos de frontera. Otro efecto que puede formar los mapas está causado por el hecho de que los arreglos de estas neuronas tienen bordes. Las unidades externas no tienen vecinos o la misma cantidad de vecinos para interactuar. Claro, Entonces aquí sucede una contracción en la distribución de los vectores de peso. En general, sí, los vectores externos son rotados hacia adentro que hacia afuera. claro. Porque fíjense que una neurona ganadora se mueve hacia la muestra y mueve a las vecinas hacia la muestra. Claro, Una neurona que está en el extremo se va a mover solo cuando gane y va a ser movida por la vecina que está, supongamos, a la izquierda, una neurona que está en el extremo derecho de una red unidimensional.
pero nunca va a ser movida por una neurona que está a su derecha porque ya no hay más neuronas. Entonces es como que se contrae el mapa y esas neuronas terminan representando una región del espacio que está más cerca del centro del espacio que del extremo del espacio. ¿Y qué más? Bueno, también hay que tomar en cuenta que la distribución de los vectores de peso en una mano y el mapa de salida en la otra tienen escalas que son recíprocas unas con la otra. Eso en cierta forma es lo que se ve en la figura 3, me parece que era, ¿no? Lo que vimos. Claro. Si la distribución de los vectores de pesos es contraída, el correspondiente mapa de salida es expandido e incluso puede, no creo cómo se traduce overflow, el arreglo, Puede caer desbordarlo, fuera del arreglo. claro. De hecho, este fenómeno, cuando ocurre en cantidades modestas, es útil para crear el mapa, ya que puede formatear el mapa automáticamente según los bordes. En otras palabras, parece ser que esta presión como que moldea al mapa para darle la forma que buscamos. Muy bien. Y después está el fenómeno de pinza. Bueno, o sea, lo que marqué es uno de los efectos típicos, se le dice el fenómeno de pinza. eh, Significa simplemente que la distribución de los vectores de memoria no se esparce a una configuración planar, sino que se concentra en un anillo. Esto. Claro. La verdad que eso mucho no entiendo por qué lo hace en la forma de anillo. Porque el problema que tiene acá es que la interacción lateral es muy corta. Ah, claro. Entonces, bueno, en realidad podría ser un anillo o podría ser otra cosa también. Podrían ser clústeres aislados de ordenamiento. Pero básicamente está causado por interacción lateral muy corta. O sea, suponete que excitas, la ganadora se corrige su peso y corrige la vecina izquierda, vecina derecha y nada más. No lográs que el proceso sea global. Mm. Claro, Y es es muy todo lo focalizado. contrario al fenómeno de colapso. Si la interacción lateral es muy grande y movés a la ganadora, suponete, y a todo el mapa, ¿sí? A todo el Sí, mapa lo movés, entonces todos los pesos sinápticos van a ir a parar a un solo punto, que va a ser ¿cuál? y sería el más reciente, ¿no? ¿No? No, porque yo a cada peso lo modifico con una constante de aprendizaje. Ajá, Suponete que tenés una distribución uniforme de muestras entre el 0 y el 1 sí. y tomás muestras de ahí. Y cada vez que hay una ganadora, modificás su peso y el de todas las demás neuronas. ¿A dónde va a ir a parar el vector de pesos sinápticos de todas las neuronas? O sea, siempre van a colapsar en un punto, Sí. que sería ¿Cuánto va a valer ese punto? el de la muestra más reciente, o sea. No. Ah, o sería la esperanza del... El valor medio de esa Claro, distribución. O sea que claro. van a ir al centro de la distribución. Ah, ok. Todos los pesos sinápticos. Claro, en una Bueno, estás dándole demasiado, muy... No estás dejando que evolucione la red, por eso quedan puntos sueltos, y en otra estás haciendo que evolucionen sí, siempre bueno, al claro. promedio, la medida. Ok. Bueno, me quedó Ramiro, no, me quedó Rodrigo. Sí, sí, Rodrigo, profe. contame algo, porque esta parte última no la leíste, no la leíste. Contame algo sobre lo que sí leíste.
De ahí toda la parte del principio, digamos más que nada cómo aprendía y la forma en que aprendía, de que agarraba al máximo la que estaba más cercana y ahí sí nos siguen moviendo también las cercanas y lográbamos como discriminar los patrones. Y después tenemos todos los experimentos que fuimos contando, que tampoco lo había entendido bien al principio cuando los leí, pero ahora me quedaron un poco más claros. Mm. Y, y nada, había llegado hasta ahí y hasta el punto 3 había leído un poco de la formación lateral y cómo eso nos afectaba. Y decime, ¿entendiste qué es esto? Esto sí, Contámelo. bueno, teníamos, según entendieron, teníamos como una forma de mapear los vectores de pesos y sus actualizaciones en las iteraciones. En la Sí. primera teníamos un método, en la segunda que está al lado, que sería la figura 5, era lo mismo, pero en vez de actualizar las 8 vecinas, actualizamos 16. Y en Sí. la tercera, yo no me No, y acuerdo, acá contame acá qué significa la figura. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo construirías esa figura? Porque la vas a tener que hacer en el TP. y hay que ir actualizando No, los sí, hay que ir pesos, actualizando, pero y ¿cómo después tenemos construís una de ellas? ¿Cómo construís esta figura? y ubico los pesos en el espacio y después como que los une y arma la red, ¿Pero qué une? las posiciones Los vecinos. de los vectores, porque son vectores que están, Son vectores, las intersecciones de entre líneas son vectores de peso, sí. ¿sí? ¿Y cómo une? ¿Con qué criterio une los vectores? Tipo, los une como en forma de red, no están unidos al azar, Según ¿no? los No, vecinos. No, no están unidos al azar, no, exactamente. Lo pero comentaba más abajo, pero ahora no lo encuentro. más abajo. Sí, no me acuerdo si era en la simulación 3 o el final, pero en una parte nos comentaba cómo era que los unía. Claro, ser según los vecinos. Espera, espera. Estoy buscando, ¿no? Me acuerdo que había leído que me decía cómo los unía, pero estoy leyendo a poco. Segunda en la superficie, no, acá tampoco. Ya, bueno. Perdón, ¿nos estamos refiriendo a las uniones entre las unidades de procesamiento Espera, espera. Quiero que lo explique. Sí, estamos viendo cómo hizo para que quede en forma cuadradita la red. ok, Porque no es que agarró uno y los unía con el que está en diagonal, sino con el vecino del lado. Pero claro. Pero el vecino de al lado, ¿a qué te referís? ¿Al peso vecino? y teníamos antes, esto en muestra de la red 2D, ¿no? Y podría ser también. Tenemos red 2D, nos va a dar un peso cada uno y se uniría con el que está al de al lado. Y nos daría forma cuadrada también. Pero no estoy seguro del todo. ¿Y por qué te parece diferente o desordenada la iteración 100 y ordenada la 10.000? Porque tiene una forma más familiar, no simplemente se ve que está más ordenada la 10.000, pero son distintas formas de cómo fue evolucionando. Pero no tiene. Elías iba a explicarlo, a ver, explícalo. Claro, o sea, son los pesos asociados a las al mapa de salida que tengo. Entonces, si yo tengo que hay una neurona que tiene por ahí, 8 vecinos, bueno, los 4 vecinos, mejor dicho, verticales y horizontales, esos son los que están marcados en los vectores de peso. O sea, te los destaca nada más para que veas cómo se van ordenando. O sea, si la neurona
en este mapa, en esta red neuronal. Dibujo el peso de la neurona de fila 3, columna 4. En la iteración 100, ese peso me cayó acá. Y lo uno con el peso de sus vecinas. De la 3-4 busco el peso de la 3-5, lo dibujo, el de la 3-3, el de la 2-4 y el de la 4-4. Busco esos pesos y los uno con una línea. Entonces Sí. me cayó acá. El de la 3-3 podría estar acá, el de la 3-4 podría estar acá, el de la, bueno, lo que sea. Ahora, cuando progresa el aprendizaje, voy de nuevo a la neurona 3-4, que es esta, dibujo el peso de esa neurona acá, y uno con una línea el peso de esa neurona con el de la 2-3, con el de la 2-4, con el de la, bueno, sería este, con el de la 2-4, con el de la 4-4, con el de la 3-5, con el de la 3-3. O sea, los puntos de intersección son los pesos de las neuronas. Las líneas unen los pesos de neuronas vecinas en este mapa. Claro. También. Sí, sí, en el texto lo encontré cuando estaba en la simulación 2. Mm, Al final indica que une con una línea los pesos de los vectores M1 y MJ, solamente indicando que corresponden a las unidades I y J adyacentes en el arreglo. ok. Bien. Bueno, bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? ¿No hay dudas? La verdad es que no. O sea, costó entender el paper por cuenta propia, pero ya viéndolo quedó mucho más claro. Bueno. Bueno, entonces pasan a la práctica. Nos extendimos un poco hoy. Muy bien. Bueno, nos vemos. Bueno, Hasta saludos. luego, saludos. Chao. Cuídense.